Bendiciones, bienvenidos al canal del Pastor Mega. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un grupo que, a diferencia de los mormones o los testigos de Jehová o otras sectas, trata de pasar desapercibido entre los cristianos evangélicos. A veces lo hacen de una manera muy sutil, otras veces no les importa y abiertamente dicen cómo son y qué es lo que creen, pero siempre tratan de hacerse pasar como evangélicos, y cuando en realidad son tan terribles como los mismos mormones o como la secta de los testigos de Jehová. Y estamos hablando de los pentecostales unicitarios, que de pentecostales no tienen nada porque ellos no forman parte de la iglesia pentecostal trinitaria universal en todo el mundo. No son parte de esta denominación de la iglesia pentecostal. Y unicitarios porque ellos niegan la Santísima Trinidad. Como es el caso de todo culto, secta no cristiana, estos hermanos, entre comillas, son conocidos con nombres diferentes. Algunos simplemente unicitarios, o Iglesia Pentecostal Unida, IPU, los Jesús Solo, o los Solo Jesús, los de la unicidad, la teología de la unicidad, etc. Pero finalmente, ¿qué es lo que enseña este culto no cristiano? Bueno, por no cristiano afirmamos que no sostiene las doctrinas fundamentales de la Iglesia Trinitaria Histórica y Bíblica, ¿no? En la cual estamos todos los cristianos unidos. No sostiene lo que dice el credo de los apóstoles. Ellos niegan la Trinidad. Ellos niegan la unión hipostática, o sea que Jesús es completamente hombre, completamente Dios. Ellos niegan la salvación por fe sin las obras de la ley. Y tuercen abierta y terriblemente los dones del Espíritu Santo muchas veces. Así que, y muchas cosas más. Ellos dicen que Dios es Jesús, es nada más, que la única persona que existe es Jesús, y que esta persona cambia de modo hijo, cambia a modo padre, y otras veces cambia a modo espíritu. Por eso también se les llama modalismo. La historia de la teología y del pentecostalismo unicitario lo hice en otro video que se los voy a dejar también en la descripción para que lo puedan ver. Esto no es de ahora, esto viene de hace muchos siglos, pero actualmente está entre nosotros disfrazándose de cristianos evangélicos, y muchos pastores, incluso lamentablemente, caen en eso, incluso en las redes sociales. Algunos que son jóvenes y ven esto me contarán, ¿han visto ustedes videos de una página que se ve muy simpática de hermanos que se andan sonriendo, entrevistas entre ellos y todo muy bonito, que se llama Generación Pentecostal? Donde se ve una muchacha entrevistando a mucha gente, e incluso hasta han hecho memes y todos se divierten, y está ganando mucho más adeptos pensando, mira estos hermanitos pentecostales, qué simpáticos. Pues Generación Pentecostal es parte de esta secta. Generación Pentecostal es una página hecha por hermanos, entre comillas, unicitarios. Por hermanos, entre comillas, unicitarios. Es como si los mormones hicieran su página Generación Mormona y tú le estuvieras dando like. Generación antitrinitaria de los testigos de Jehová y tú le estés dando like y te estés divirtiendo con sus videos. Es una campaña de marketing nada más. A ti, cristiano, trinitario, histórico y bíblico, no te pueden engañar con cosas tan fáciles, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de este tema. La historia de ellos, como te dije, está en otro video. A la pregunta, ¿cuál es la teología pentecostal unicitaria? Bueno, como ya te dije, afirmamos que esta teología, pentecostal unicitaria o de la unicidad, afirma que existe un solo Dios en todo el universo. Un Dios, y eso creemos todos, ¿no? Sí, genial. Pero dicen que esta deidad solo tiene una sola persona. No es un Dios en tres personas. Hasta ahí tú dirás, debe ser como los testigos de Jehová. No, acá hay un cambio. Acá ellos creen que esa sola persona cambia de modos. El Dios unicitario, el Dios de la teología de la unicidad, cambia de modos. Es una sola persona que se manifiesta como Padre en la creación, dicen ellos mismos, como Hijo para nuestra redención y como Espíritu para cuando nuestra regeneración, cuando somos nacidos de nuevo. Es decir, a veces algunos te ponen el ejemplo, es que Dios es como el agua, a veces es sólido, a veces es líquido, a veces es gaseoso. Ese es un ejemplo de modalismo unicitario.
No hay tres personas, es simplemente el mismo cambiando de formas, lo cual no tiene sentido, ¿no? Cualquiera que ha leído su Biblia se da cuenta que las tres personas del único Dios verdadero se manifiestan a veces al unísono y no tiene nada que ver con eso. Así que ahí, este es un gran error. Su doctrina de la teología propia es blasfema, y eso, negar la Santísima Trinidad, ya los quita por completo del cristianismo histórico. Otra cosa, esta es una doctrina no fundamental, pero también es un error muy grande. Ellos creen que, sostienen que el bautismo es una parte necesaria de la salvación, es decir, que si no te bautizas, no eres salvo, así como lo oyes. O sea, el ladrón que estuvo al lado de Jesús en la cruz no fue salvo. O sea, este acto debe ser administrado, solamente por una fórmula que es en el nombre de Jesús. Ellos no creen en la fórmula trinitaria histórica, en donde se dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús mismo manda en Mateo capítulo 28, verso 19. No, ellos dicen que solo en el nombre de Jesús, y sacan de contexto algunos versículos donde hablan en el nombre de Jesús, porque estábamos hablando de que antes otras personas habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, y ahora necesitan bautizarse ahora que han creído en Cristo. Pero no quiere decir que la fórmula a la hora de ese bautismo iba a ser solo en el nombre de Jesús, sino que siempre Cristo mandó a que se haga la fórmula trinitaria. Por 2000 años ha sido así, hasta que algunos iluminados unicitarios dicen ahora que no. ¿Entiendes? Si no está bautizado un pentecostal unicitario, está todavía condenado. El día que un pentecostal unicitario toma una decisión para Cristo, supuestamente para el Cristo que le han enseñado, no sirve de nada hasta que no se bautice, sino todavía está condenado. Amén. Eso es lo que creen ellos. Eso es lo que creen ellos. Las iglesias unicitarias también enseñan que hablar en lenguas falsas, en lenguas distorsionadas, es decir, en farfullo sin sentido, es una manifestación necesaria del Espíritu Santo. Dado que una persona no puede ser salva sin el Espíritu Santo, ellos deducen que solo aquellos que han hablado en lenguas son realmente salvos, lo cual crea que muchos de ellos falsifiquen las lenguas más de lo que ya lo hacen, ya no solo por inducción emocional, sino simplemente para aparentar salvación. Por lo tanto, hay un énfasis en que los miembros de las iglesias de la unicidad, Pentecostal Unido, unicitarios, griten estas lenguas sin sentido para que evidencien su salvación. Los grupos, de Iglesia Pentecostal Unida y otros unicitarios, en su doctrina de salvación, son sin duda semipelagianos. Niegan la predestinación y sostienen que depende completamente del individuo decidir si quiere o no ser salvo. Para ellos el hombre no está muerto y puede decidir. Y también enseñan que si no cuidas tu salvación la puedes perder. O sea, eres salvo supuestamente primero por obras, o algunos dicen que por gracia, pero luego tienes que mantener tu salvación. Si no la cuidas, la puedes perder. También dentro de este movimiento unicitario existe un intento de evidenciar la salvación a través de reglas internas, reglas de hombres, reglas modernas, reglas actuales, que los lleva a un legalismo en el sentido de que, por ejemplo, muchas pentecostales unicitarias, porque no todas, ahora ya hay unas modernas, pero muchas se tienen que abstener de maquillaje y pantalones. También tienen que tener la cabeza cubierta. No digo todos, pero muchos sí. Y esto también va a algunos trinitarios. Hay algunos hermanos de la tendencia pentecostal que hacen lo mismo. Bueno, estas son prácticas no fundamentales, pero no son correctas. No son correctas. Nadie puede mantener su salvación vistiéndose de determinada manera, comiendo o no determinadas cosas, si vas o no al cine, si tienes o no un televisor, si te maquillas o no. Eso no santifica y tampoco te va a mantener en tu salvación. Tampoco es una evidencia de madurez. Entonces, hay que tener bien claro eso. Ellos niegan la santificación realmente viniendo a Cristo y por una transformación del Espíritu Santo, la mortificación del pecado, por estar enfocándose en esas cosas. Pero lo que sí es grave, te repito, es que ellos niegan la doctrina de la Santísima Trinidad. También niegan la justificación por la fe, ¿no?, al afirmar que el bautismo es un requisito para la salvación. Porque al final la salvación ya no es por gracia por medio de la fe, sino es por obras y por medio del bautismo. ¿No? Eso es terrible.
niegan la preexistencia de Logos, porque al fin y al cabo el Padre es el mismo Logos, el Padre es el mismo Espíritu, sino que estaba cambiando de formas. Por tanto, desaparecen a dos personas de la Trinidad y solo queda una. O sea, al negar esas dos personas, han cambiado la historia, han cambiado la doctrina, han cambiado todo. Su Dios ya no es Dios, ya su Dios es un Dios falso. Así como los mormones parten en tres a Dios, así como los testigos de Jehová desaparecen dos personas de la Trinidad, dándoles simplemente a una humanidad elevada y a otro dándole solamente el aspecto de una fuerza, los unicitarios la desaparecen. Los desaparecen y solamente se quedan con una persona que cambia de formas, lo cual es tan terrible como las interpretaciones anteriores. Esto, hermanos, nos hace ver que también la Iglesia Pentecostal Unida, o la IPU, o la unicidad, es grave. Y hay muchos pastores que hacen eventos, que hacen cultos unidos con iglesias de este corte. Nuestros amigos unicitarios no tienen el mismo Dios que el cristianismo. Cuando tú haces un culto unido con hermanos unicitarios, entre comillas, lo que estás haciendo es hacerles creer que están bien. Y tú mismo estás llevando a tu congregación a adorar a un Dios falso, porque ellos tienen un Dios falso. ¿Te das cuenta? Es necesario que les muestres con las escrituras el error gravísimo en el que están, para que Dios les conceda el arrepentimiento y salgan del lazo del diablo al cual están atados y cegados. Sean los pastores o muchas personas y dejen estas organizaciones. Entonces, querido hermano, querido pastor, date cuenta de que estas iglesias no son realmente cristianas evangélicas trinitarias y no podemos reunirnos con ellos en cultos. Sal a comer con tus amigos unicitarios, anda, juega un deporte con ellos, sé un buen ejemplo de buen cristiano, evangelízalos porque no conocen a Cristo realmente. No conocen a la segunda persona de la Santísima Trinidad, conocen solamente un Dios que cambia de modos. Conocen un Dios de la imaginación de sus fundadores. Conocen un Dios que fue presentado hace siglos, en el siglo IV, por un hombre llamado Sabelio. Por eso en ese tiempo se llamaba sabelianismo. Y ahora al unicitarismo también se le puede llamar modalismo, porque ellos creen en un Dios imaginario que cambia de formas. Hermanos, entonces entendamos que estos hermanos necesitan que tú no te vendas y que tú no menosprecies sus almas y que tú ames sus almas y que les digas la verdad con amor, con el debido respeto, como seres humanos creados a la imagen de Dios. Que Dios te ayude, pues, hermano, que Dios te ayude si estás en una de estas organizaciones. Estudia la historia de la iglesia, estudia realmente estos temas, no tengas miedo a que los pastores se enojen contigo. Haz preguntas, cuestiona las cosas que te están enseñando, compáralas con la historia de la iglesia y luego cuestiona. Date cuenta de qué te están enseñando y la verdad te hará libre. No un video, no, este video es simplemente para que los que somos cristianos trinitarios sepamos un poco nada más, porque no hay mucho tiempo, de lo que creen la organización pentecostal unicitaria. Pero si tú estás ahí en la unicidad, piénsalo. No seas reaccionario. He visto muchos artículos incluso en internet donde algunos hermanos tratan de enseñar amablemente y solo entran a insultar. Entran hermanos unicitarios, entre comillas, a insultar, a atacar, con una violencia que no te puedes imaginar, y me pongo a pensar, ¿ese es el fruto del Espíritu Santo? No, no lo es, porque no creen en el Espíritu Santo, creen que es un Dios que ha cambiado de formas. Entonces no es el verdadero Espíritu Santo de la Biblia, no es el Espíritu Santo vivo de la Biblia. No es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Que Dios nos ayude, pues. Todos tenemos errores, pero cuando hay un error no fundamental, es posible que no haya salvación. Así que examínate si es que estás en este error, y también sea amable y amoroso si es que algún amigo tuyo está en este error. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por estar aquí en este video. Este es el canal del Pastor Mega. Dale like a la campanita, suscríbete y compártelo con tus amigos. Espero que podamos hablar en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.